La gran cúpula de cristal de Nexus Prime brillaba bajo la luz de 3 soles. Dentro del enorme edificio, 12 especies alienígenas diferentes se reunieron alrededor de una mesa circular. Este era el Consejo de la Federación Galáctica. Y hoy, se enfrentaban a un problema que los ponía a todos nerviosos. El embajador estaba parado en el centro de la sala. Su cuerpo de cristal captaba la luz y proyectaba patrones de arco iris en las paredes. Como canciller de la Federación, había convocado esta reunión de emergencia. Su voz resonó clara y fría por la cámara. Hemos perdido contacto con 17 colonias en el último mes, anunció Beltar. Todas ellas estaban en el borde exterior de nuestro territorio. Todas ellas simplemente dejaron de hablarnos. El comandante de guerra Tax se removió en su asiento. El gran guerrero reptiliano había luchado en muchas batallas, pero este misterio lo perturbaba. Sus ojos amarillos escanearon la sala mientras hablaba con su voz grave y gruñona. Esto no es actividad pirata normal. Tak dijo, los piratas toman cosas y se van, hacen ruido. Estas colonias simplemente se quedaron en silencio. Sin llamadas de socorro, sin peleas, nada. Los otros miembros del consejo susurraron entre ellos. La delegación acuática burbujeó nerviosamente en sus tanques de agua. La mente colmena insectoide chasqueó y zumbó en una conversación rápida. Los seres de energía parpadearon con preocupación. El erudito Kim flotaba cerca de una gran pantalla. El ser etéreo no tenía cuerpo sólido, solo un contorno brillante que se movía y cambiaba. Quien había pasado meses estudiando algo que podría explicar las desapariciones. He hecho un descubrimiento, anunció Kim. Artefactos antiguos encontrados en mundos muertos por toda nuestra galaxia. Cuentan una historia que hemos ignorado durante demasiado tiempo. La pantalla se iluminó con imágenes de viejas armas de metal, partes de naves espaciales rotas y tallas de piedra. Las armas parecían rudimentarias y simples, nada como las herramientas de energía avanzadas que usaba la Federación. Las piezas de naves espaciales estaban hechas de metales básicos y mostraban signos de construcción primitiva, pero las tallas de piedra eran diferentes. Mostraban criaturas que caminaban sobre 2 piernas, no tenían pelo ni escamas, y portaban armas. Estas criaturas luchaban contra monstruos mucho más grandes que ellas. Las imágenes las mostraban trabajando juntas, usando herramientas y ganando batallas que deberían haber perdido. Estos son claramente mitos, dijo Beltar, desechando las imágenes con un gesto de su mano cristalina. Los pueblos antiguos siempre crearon historias sobre dioses guerreros. Usaban estos cuentos para explicar desastres, el sí, la mala suerte. Tax se inclinó para estudiar las tallas con más cuidado. Su entrenamiento militar le hacía notar cosas que otros pasaban por alto. Las criaturas de 2 patas en las imágenes no luchaban al azar. Se movían en grupos. Tenían planes. Trabajaban en equipo. Estos no son dioses, dijo Tak lentamente. Mira cómo luchan. Ve las formaciones que usan. Esto muestra conocimientos militares. Conocimientos militares reales. Ladra. Lera, una pequeña criatura mamífera con pelaje suave, habló desde su asiento en la esquina. Los patrones psicológicos en estas imágenes son fascinantes. Estos seres muestran un comportamiento social complejo. Cuidan a sus heridos. Coordinan ataques. Incluso parecen tener líderes. Pero están extintos, insistió Beltar. Si es que alguna vez existieron. Hemos explorado la mayor parte de la galaxia. Nunca hemos encontrado ninguna especie como esta. El debate continuó durante horas. Algunos miembros del Consejo creían que los artefactos eran prueba de una civilización antigua. Otros pensaban que eran solo viejas historias talladas en piedra. La discusión se hizo más fuerte y acalorada a medida que avanzaba el día. Entonces todo cambió. Una señal de comunicación irrumpió en los altavoces de la Cámara del Consejo. El sonido estaba lleno de estática e interferencia, pero pudieron escuchar una voz hablando en estándar de la Federación. La voz sonaba asustada y desesperada. Esta es la estación minera Kepler 7. Dió la voz a través del ruido crepitante. Estamos en una situación desconocida. Vinieron de la nada. No hay naves en los sensores, pero están aquí. ¿Cómo es esto posible? Los miembros del consejo dejaron de hablar y escucharon atentamente. La voz continuó, cada vez más asustada con cada palabra.
se parecen a las fotos antiguas. Las de los mundos muertos. 2 brazos, 2 piernas, sin pelo. Se mueven muy rápido. Conocen nuestros sistemas mejor que nosotros. Apagaron nuestras armas sin dañarlas. ¿Cómo conocen nuestra tecnología? La estática llenó los altavoces por un momento. Cuando la voz regresó, apenas fue un susurro. No nos están atacando, nos están hablando. Hablan nuestro idioma perfectamente. Saben nuestros nombres. Saben todo sobre nosotros. Uno de ellos acaba de hablarme de mi familia en mi mundo natal. ¿Cómo es eso posible? La señal comenzó a desvanecerse, pero todos en la cámara pudieron escuchar las palabras finales claramente. Son reales. Las leyendas son reales. Los humanos son reales y están viniendo. La comunicación terminó en completo silencio. La sala del consejo permaneció en silencio por un largo momento. Cada miembro miró fijamente a los altavoces, esperando escuchar más, pero nada llegó. El silencio se prolongó hasta que se volvió incómodo. Beltar fue el primero en hablar. Esto debe ser algún tipo de error o una broma. No hay criaturas llamadas humanos. Pero Ta se levantó de su asiento, su gran figura proyectando una sombra sobre la mesa. He estudiado la guerra durante 300 años. Conozco el sonido del miedo en la voz de un soldado. Eso era miedo real. Y si estos humanos son reales, si pueden desactivar nuestras armas y conocen nuestra tecnología, entonces tenemos un problema grave. La forma brillante del erudito Kim palpitaba de emoción. La evidencia siempre ha estado ahí. Simplemente nos negamos a verla. Estos artefactos no son mitos. Son advertencias. La doctora LRA comenzó a buscar archivos en su computadora personal. Quiero revisar todos los informes de actividad extraña en las colonias exteriores. Si los humanos son reales, podría haber otras pistas que pasamos por alto. La reunión del consejo continuó hasta altas horas de la noche. Enviaron mensajes a cada colonia y estación en el espacio de la Federación. La mayoría respondió normalmente, pero 13 ubicaciones más se habían silenciado desde la mañana. Mientras los 3 soles de Nexus Prime se ponían detrás de la cúpula de cristal, el Consejo de la Federación se enfrentó a una verdad que no estaban listos para aceptar. En algún lugar de la oscuridad del espacio, algo que habían pensado que era solo una leyenda se movía hacia ellos. El comandante de guerra Tak se paró en la gran ventana, mirando las estrellas. Sus instintos guerreros le decían que el tiempo de paz de la Federación estaba terminando. Fueran lo que fueran estos humanos, de donde hubieran venido, no eran visitantes haciendo una llamada amistosa. Prepara las flotas, le dijo en voz baja a su asistente. Si estos humanos son reales, tenemos que estar listos para ellos. En las profundidades del espacio, mucho más allá de las fronteras de la Federación, sensores antiguos detectaron las transmisiones del Consejo. Los vigilantes habían estado esperando este momento durante mucho tiempo. Pronto, ya no necesitarían esconderse en las sombras. Las leyendas estaban a punto de convertirse en realidad. Habían pasado 3 semanas desde la reunión de emergencia del Consejo. Los barcos exploradores más rápidos de la Federación se precipitaron por el espacio hacia las colonias silenciosas. El capitán Boch comandaba la nave principal. Su piel azul brillaba bajo las luces de la nave mientras estudiaba las lecturas de los sensores. Aún nada en las comunicaciones, informó la especialista en tecnología NIM desde su estación. Los ojos compuestos del oficial insectoide reflejaban el brillo de la pantalla mientras sus dedos con garras se movían por el panel de control. 17 colonias, todas en silencio. Sin señales de socorro, sin sistemas automatizados, nada. La doctora Lra se sentó en su esquina revisando perfiles psicológicos y tomando notas. La pequeña científica peluda había pasado todo el viaje estudiando todo lo que sabían sobre las colonias desaparecidas. Su investigación pintaba una imagen extraña. Las colonias que se silenciaron eran todos asentamientos fronterizos, dijo, lejos de los mundos centrales de la Federación. La mayoría de ellos eran operaciones mineras o estaciones de investigación, lugares donde la gente se sentía olvidada por el gobierno. El capitán Boch asintió mientras guiaba la nave hacia su primer destino. La colonia 7 Alpha había sido una operación minera con 3.000 trabajadores. Había estado produciendo metales raros para naves de la Federación durante más de 50 años. Luego, hace 3 semanas,
Todas las comunicaciones se detuvieron. Cuando llegaron a la colonia, el capitán Bach no podía creer lo que veía. El asentamiento estaba completamente intacto. Todos los edificios estaban perfectamente. Los sistemas de energía funcionaban normalmente. Los escudos defensivos estaban bajados, pero no destruidos. Todo parecía normal excepto por una cosa. No había gente en ninguna parte. Buscando signos de vida, informó Nim, no hay humanos, ni alienígenas, ni animales. Pero espera, hay señales de que la gente se fue recientemente. La comida en los comedores sigue fresca. Las pertenencias personales están embaladas y organizadas, la doctora LRA estudió la evidencia psicológica mientras exploraban la colonia vacía. Esto no fue un ataque, concluyó. Mira lo ordenado que está todo. La gente tuvo tiempo de empacar. Eligieron irse. El equipo pasó horas buscando en los sistemas informáticos de la colonia. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. Todas las armas habían sido cuidadosamente deshabilitadas, pero no dañadas. Los sistemas de seguridad habían sido apagados desde dentro. Lo más extraño de todo, el sistema de comunicación de la colonia había sido modificado con tecnología que la Federación nunca había visto. Estas modificaciones son increíbles, dijo Nim mientras examinaba el equipo de comunicación. Esta tecnología está al menos 200 años por delante de nuestros mejores sistemas, pero utiliza principios que entendemos. Es como si alguien tomara nuestra ciencia y la mejorara mucho más allá de lo que creíamos posible. Encontraron situaciones similares en colonia tras colonia. Asentamientos vacíos, armas deshabilitadas, tecnología modificada y señales de que la gente había elegido irse, pero en la séptima colonia que visitaron, Ladra. Ra hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Escondida en una computadora personal, encontró un mensaje. El mensaje estaba escrito en estándar de la Federación, pero usaba frases y palabras que parecían de alguna manera diferentes, más directas, más emocionales. Para quien encuentre esto, comenzaba el mensaje: queremos que sepan que no fuimos forzados a irnos. Elegimos irnos. La resistencia terrana nos encontró tal como encontró a los demás. Nos mostraron la verdad sobre la Federación. Nos mostraron lo que realmente les pasó a los humanos. El pelaje de la doctora LRA se erizó mientras leía más. Los humanos no eran mitos. Eran reales. Vivían entre nosotros en la Federación. Ayudaron a construir nuestra tecnología. Sirvieron como pacificadores y exploradores. Pero las otras especies empezaron a tener miedo de lo rápido que los humanos aprendían y crecían. Así que, la Federación los hizo desaparecer. El capitán Bach y Nim se reunieron alrededor de la pantalla de la computadora para leer el resto del mensaje. Las palabras describían algo que sonaba imposible. Los humanos fueron exiliados más allá del borde de la galaxia hace más de 1000 años. La Federación les dijo a todos que murieron a causa de una plaga, pero sobrevivieron, se han estado escondiendo y volviéndose más fuertes. Ahora están regresando. El mensaje terminaba con coordenadas a una ubicación profunda en el espacio, lejos de cualquier mundo de la Federación. Si quieres saber la verdad, ve a estas coordenadas. Escucha las viejas frecuencias. Los humanos han estado tratando de hablarnos durante siglos, pero la Federación bloqueó sus señales. Nim inmediatamente comenzó a trabajar en los sistemas de comunicación de la nave. Si los humanos habían estado enviando señales, su equipo avanzado podría encontrarlas. Trabajó durante horas escaneando viejas frecuencias de radio y buscando patrones en la radiación de fondo cósmica. Finalmente, encontró algo. Enterrado profundamente en la estática del espacio había una señal que se repetía una y otra vez. Cuando limpió la señal y la reprodujo a través de los altavoces, todos en la nave escucharon una voz hablando en perfecto estándar de la Federación. Esta es la autoridad colonial terrana llamando a cualquier nave de la Federación. Somos los hijos de la Tierra. Recordamos lo que nos hicieron, recordamos la traición. No buscamos venganza, pero no seremos ignorados por más tiempo. Volvemos a casa. El mensaje del héroe continuó con información técnica sobre colonias humanas dispersas por toda la galaxia. La voz explicó que los humanos se habían estado escondiendo entre otras especies durante generaciones, aprendiendo sobre la tecnología y la sociedad de la Federación.
Habían estado esperando el momento adecuado para revelarse. El análisis del mensaje por parte de la doctora LRA reveló algo que la asustó. El perfil psicológico de esta especie es diferente a todo lo que hay en nuestros registros. Muestran una paciencia increíble y capacidad de planificación. Pueden trabajar hacia metas que tardan cientos de años en lograrse, pero también muestran una intensa lealtad a su propia especie y un fuerte sentido de la justicia. ¿Qué significa eso?, preguntó el capitán Bach. Significa que han estado planeando este regreso durante mucho tiempo. Y cuando dicen que recuerdan la traición, lo dicen en serio. Esta especie no olvida los errores que se le hacen. Mientras continuaba su investigación, Nim hizo otro descubrimiento inquietante. Sus sensores de largo alcance detectaban perturbaciones gravitacionales masivas en el borde de la galaxia. Algo muy grande se movía por el espacio en su dirección. Capitán, dijo, su voz temblaba ligeramente. Estoy detectando al menos 50 objetos moviéndose hacia el espacio de la Federación. Son enormes, mucho más grandes que nuestras naves más grandes. Y se mueven en perfecta formación. El capitán Bach ordenó que la nave regresara inmediatamente al espacio de la Federación. Habían recopilado suficiente información. Los humanos no eran mitos. Eran reales. Estaban organizados. Y regresaban a la galaxia que los había exiliado durante el largo viaje a casa. La doctora LRA escribió su informe. Sus conclusiones fueron sombrías. Los humanos mostraban todos los signos de una especie que había sido agraviada y había pasado siglos preparándose para la justicia. Eran pacientes, inteligentes y tenían tecnología que superaba todo lo que la Federación poseía. No son invasores, escribió. Son los habitantes originales que regresan para reclamar lo que les fue arrebatado. Y basándose en su perfil psicológico, no se detendrán hasta obtener lo que creen que merecen. Cuando la nave del capitán Bach finalmente llegó al espacio de la Federación, inmediatamente enviaron su informe al Consejo. La evidencia era clara. La humanidad ya no era un mito, eran una realidad que la Federación tendría que enfrentar muy pronto. En las profundidades del espacio, la flota humana continuó su constante aproximación. Después de 1000 años de exilio, finalmente regresaban a casa. En las profundidades bajo las torres de cristal de Nexus Prime, en cámaras que pocos sabían que existían, el archivero Zen guardaba los secretos más oscuros de la Federación. El ser basado en energía parpadeó nerviosamente cuando 3 poderosos líderes de la Federación entraron en los archivos prohibidos. Los implantes cibernéticos del general Vex brillaron rojos en la tenue luz mientras escaneaba las antiguas unidades de almacenamiento de datos. Su voz mecánica resonó en la cámara. Necesitamos saber todo sobre estos humanos. Cada pieza de información que tienes escondida aquí abajo. La forma de planta de la consejera Rey susurró mientras se movía entre las unidades de almacenamiento. Su entrenamiento diplomático la hacía hacer las preguntas cuidadosas. Zen, ¿cuánto tiempo llevas guardando registros humanos? En secreto, la forma de energía del archivista palpitó de vergüenza. Durante 1.043 años, desde que el incidente terrano fue clasificado como nunca sucedido, Zen los llevó a una enorme bóveda de datos que había estado sellada durante siglos. Cuando la bóveda se abrió, pantallas holográficas llenaron la sala con imágenes y documentos que contaban una historia que la Federación había intentado borrar. Los humanos no eran mitos, explicó Zen mientras las pantallas mostraban bulliciosas ciudades humanas y naves espaciales avanzadas. Fueron uno de los miembros fundadores de la primera Federación. Contribuyeron con más tecnología y avances científicos en 50 años de lo que la mayoría de las especies desarrollan en 500. El general Vex estudió las pantallas tácticas que mostraban formaciones militares humanas. Su eficacia en combate era notable, sirvieron como pacificadores en 17 conflictos importantes. Sus tasas de bajas eran más bajas que las de cualquier otra especie, pero sus tasas de éxito eran más altas. El registro mostraba que los humanos tenían una habilidad única para comprender y trabajar con otras especies. Aprendían idiomas rápidamente, se adaptaban a diferentes culturas, y a menudo servían como traductores entre especies que tenían problemas para comunicarse entre sí, eran diplomáticos natos, observó la consejera Rey mientras revisaba tratados de paz negociados por embajadores humanos. Terminaron guerras que habían durado siglos. Otras especies confiaban en que serían justos y honestos.
Pero a medida que profundizaban en los registros, surgió una historia más oscura. Las otras especies de la Federación se habían preocupado por la expansión e influencia humana. Los humanos establecieron colonias más rápido que cualquier otro. Hicieron amistad con nuevas especies antes de que la Federación pudiera hacer contacto formal. Su tecnología avanzó a un ritmo que ponía nerviosas a otras especies. El problema terrano, dijo Zen, mostrando documentos clasificados de antiguas reuniones del Consejo. Las otras especies fundadoras comenzaron a reunirse en secreto para discutir qué hacer con el crecimiento humano. Los documentos mostraban años de debate. Algunas especies querían limitar la expansión humana. Otras querían restringir el acceso humano a ciertas tecnologías. Algunos sugirieron que los humanos deberían ser removidos de posiciones de liderazgo en la Federación. El general Vex encontró informes militares que hicieron que su corazón mecánico se acelerara. Tenían miedo de que los humanos eventualmente se volvieran lo suficientemente fuertes como para desafiar a la propia Federación. Miren estas proyecciones. El crecimiento de la población humana, el avance tecnológico, la capacidad militar, todo aumentando más rápido que cualquier otro. La solución que la Federación había elegido era Terebeli permanente. La llamaron Protocolo de Exilio Terrano. El plan era simple, explicó Zen con obvio pesar. Crear una crisis que requeriría que los humanos abandonaran temporalmente el espacio de la Federación, luego asegurarse de que nunca pudieran regresar. Los registros mostraban cómo la Federación había orquestado la crisis. Crearon una plaga falsa que supuestamente se originó en la Tierra. Difundieron rumores de que los humanos portaban enfermedades peligrosas para otras especies. Convencieron a todos de que los humanos debían ser puestos en cuarentena más allá del borde de la galaxia por la seguridad de todos. Los humanos aceptaron irse, dijo la consejera Rey, leyendo los intercambios diplomáticos. Creían que era temporal. Pensaron que estaban protegiendo a sus amigos. Pero una vez que los humanos se fueron, la Federación dio el paso final. Destruyeron todos los registros de mundos humanos, borrar las contribuciones humanas a la tecnología de la Federación. Incluso destruyeron la propia Tierra, afirmando que la plaga había hecho el planeta inhabitable. Los humanos que escaparon solo llevaron lo que pudieron caber en sus naves, continuó Zen. Fragmentos de su tecnología, piezas de su cultura y el conocimiento de que sus antiguos amigos los habían traicionado. El general Vex analizó las implicaciones militares de lo que estaba aprendiendo. Asumimos que los humanos exiliados se extinguirían o se volverían primitivos. Pero miren su tecnología preexilio. Si continuaban avanzando a su ritmo normal. Realizó cálculos en sus sistemas cibernéticos. Los resultados lo hicieron detenerse. Han tenido más de 1000 años para desarrollarse sin restricciones de la Federación, concluyó basándose en sus patrones históricos de avance. Su tecnología actual debería estar siglos por delante de nuestros mejores sistemas. La consejera Ray descubrió otro hecho inquietante en los registros diplomáticos. Varias especies con las que hemos contactado recientemente están listadas aquí como colonias humanas. Los comerciantes del borde exterior, los mineros del espacio profundo, los exploradores de la frontera, todos son asentamientos humanos que han estado recopilando información sobre nosotros durante décadas. Los 3 líderes de la Federación se dieron cuenta de que los humanos nunca habían abandonado realmente la galaxia. Se habían estado escondiendo entre ellos, observando, aprendiendo y preparándose. Las recientes desapariciones de colonias no fueron ataques. Fueron campañas de reclutamiento. Han estado convirtiendo a los ciudadanos de la Federación en aliados, observó Zen, mostrándoles la verdad sobre el exilio Terran, demostrando que la Federación se basa en mentiras. Mientras estudiaban los registros, los sensores de largo alcance del general Vex detectaron la flota humana que se acercaba. Su análisis de los datos de los sensores confirmó sus peores temores. Esas no son naves de guerra que se acercan, anunció. Son naves ciudad. Civilizaciones enteras en movimiento. Millones de humanos regresando a la galaxia que los exilió. La flota era masiva más allá de todo lo que la Federación podría haber imaginado. Cientos de naves, cada una lo suficientemente grande como para albergar poblaciones enteras. Los humanos no solo habían sobrevivido a su exilio, habían prosperado. La consejera Rey intentó organizar una respuesta diplomática. Envió mensajes hacia la flota que se acercaba, ofreciendo negociar.
pero los humanos ya habían abierto canales de comunicación en todo el espacio de la Federación. La respuesta humana llegó a través de todos los sistemas de comunicación de la galaxia simultáneamente. Una voz clara y tranquila habló en perfecto estándar de la Federación. Esta es la almirante Kim de la Flota de Liberación Terran. Somos los hijos de la Tierra que regresamos a casa después de 1.000 años de exilio. No venimos como conquistadores. Venimos buscando justicia por los crímenes cometidos contra la humanidad. El mensaje continuó con demandas que conmocionaron a la cúpula de la Federación. Los humanos querían un reconocimiento público del exilio terrano. Querían la retirada de la Federación de territorios específicos. Lo más importante, querían que la verdad sobre la historia humana se enseñara a todos los ciudadanos de la Federación. No quieren destruir la Federación. La consejera Rey se dio cuenta de que querían arreglarla. Pero el general Vex vio la realidad militar claramente. Nos están dando una opción. Aceptar sus términos o enfrentar las consecuencias. Con su ventaja tecnológica, no podemos ganar una guerra contra ellos. Los tres líderes se dieron cuenta de que la Federación enfrentaba su mayor crisis de la historia. Los humanos que habían traicionado regresaban a casa y eran lo suficientemente fuertes como para exigir justicia. En la oscuridad del espacio, la flota humana continuó su aproximación. Después de 1000 años de exilio, finalmente estaban lo suficientemente cerca como para reclamar su lugar en la galaxia. La Federación pronto descubriría que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología o sus números. Era su negativa a dejar que la injusticia quedara impune. El archivero selló la bóveda de registros, sabiendo que pronto estos secretos ya no necesitarían ser escondidos. La verdad regresaba a casa con la flota humana y la galaxia nunca sería la misma. La flota humana emergió del hiperespacio como una tormenta que estalla sobre mares en calma. A través de 12 sistemas estelares, naves masivas aparecieron simultáneamente, su llegada coordinada con una precisión que asombró a los observadores de la Federación. Las naves eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto jamás. La almirante Kim estaba en el puente de la nave insignia, sus ojos oscuros estudiando el mundo de la Federación que se extendía ante ellos. Su uniforme era simple pero limpio, con símbolos que no se habían visto en la galaxia en más de 1000 años. Detrás de ella, el coronel Park revisaba las pantallas tácticas mientras la doctora Lee monitoreaba los canales de comunicación. Todas las flotas informan de una emergencia exitosa, anunció el coronel Park. Su voz era tranquila y profesional, sin mostrar señales de las emociones que debió sentir en este momento histórico. No se detectó resistencia. Las fuerzas de la Federación mantienen distancias seguras según lo ordenado. La doctora Lee levantó la vista de su consola. Su rostro mostraba tristeza y determinación. Había nacido en el espacio de la Federación, criada como refugiada en un mundo distante. Como muchos humanos, había vivido toda su vida ocultando su verdadera identidad. El Consejo de la Federación solicita comunicación, informó. Quieren negociar. La almirante Kim asintió lentamente. Abrir canales a todos los mundos de la Federación. Es hora de que aprendan la verdad. La transmisión humana llegó a todos los planetas, estaciones espaciales y naves en territorio de la Federación. La voz que habló era clara y fuerte, llevando el peso de siglos de paciencia. Gente de la Federación, soy la almirante Kim de la Flota de Liberación Terran. Somos humanos, la especie que sus líderes les dijeron que murió de plaga hace 1000 años. No morimos, fuimos exiliados porque sus gobiernos temían nuestro crecimiento y éxito. En Nexus Prime, el Consejo de la Federación observó en shock cómo la almirante humana aparecía en sus pantallas. Parecía completamente normal. 2 brazos, 2 piernas, sin características inusuales. Pero sus ojos contenían un conocimiento y una experiencia que hacían que incluso los miembros más antiguos del Consejo se sintieran jóvenes. No venimos como invasores, continuó la almirante Kim. Venimos buscando justicia y verdad. Durante demasiado tiempo, la Federación se ha construido sobre mentiras. Hoy, esas mentiras terminan. El mensaje del almirante fue acompañado por registros históricos que los humanos habían conservado durante su exilio. Imágenes de ciudades humanas que alguna vez prosperaron en el espacio de la Federación, documentos que mostraban contribuciones humanas a la ciencia y la tecnología, prueba de que los humanos habían sido socios dispuestos,
no enemigos peligrosos. Pero la revelación más impactante llegó cuando Ladra. Lee comenzó a hablar. Se dirigió a los miembros del Consejo de la Federación por su nombre, discutiendo sus historias personales, sus políticas secretas y sus miedos ocultos. Su conocimiento era tan completo que quedó claro que los humanos habían estado observando a la Federación durante siglos. Sabemos de sus reuniones clasificadas, dijo la doctora. Lee con calma. Sabemos sobre el protocolo de exilio terrano. Sabemos cómo destruyeron la Tierra y borraron nuestra historia de sus registros. Hemos sido pacientes, pero no hemos estado inactivos. El general Vex intentó responder con fuerza militar, ordenando a las flotas de la Federación que rodearan las naves humanas. Pero cuando las naves de la Federación se posicionaron, descubrieron algo que hizo que sus comandantes se congelaran de terror. Las naves humanas no solo eran más grandes y avanzadas, estaban completamente más allá de la capacidad militar de la Federación. Cuando las naves de la Federación intentaron apuntarlas, sus sistemas de armas simplemente dejaron de funcionar. Cuando intentaron levantar escudos, sus sistemas defensivos se apagaron solos. El coronel Park demostró la superioridad tecnológica humana sin disparar un solo tiro. Los centros de mando de la Federación encontraron sus computadoras mostrando mensajes que no habían escrito. Las plataformas de defensa comenzaron a transmitir señales de rendición que nadie había programado. Lo más embarazoso de todo, varios almirantes de la Federación descubrieron que sus propias naves ahora enarbolaban banderas humanas. Nuestra tecnología se basa en sistemas que desarrollamos, explicó el coronel Park a las asombradas fuerzas de la Federación. Conocemos cada circuito, cada programa, cada debilidad. Podríamos haber deshabilitado a todo su ejército en cualquier momento durante el siglo pasado. Elegimos no hacerlo porque esperábamos una resolución pacífica. La demostración humana continuó en los 12 sistemas invadidos. Las bases militares encontraron sus armas desactivadas pero intactas. Los centros de comunicación descubrieron que sus sistemas habían sido actualizados con tecnología décadas por delante de la ciencia de la Federación. Los edificios gubernamentales encontraron sus sistemas de seguridad reemplazados por versiones más avanzadas que aún protegían a los ocupantes, pero que ahora respondían a operadores humanos. El mensaje era claro. La humanidad había sido capaz de conquistar la Federación durante generaciones. Habían elegido la moderación en su lugar. El ultimátum final del almirante Kim fue entregado no como una amenaza, sino como una declaración de hecho. La Federación tiene 30 días estándar para tomar una decisión: retirarse de todos los territorios dentro de los 50 años luz del borde galáctico, reconocer los crímenes cometidos contra la humanidad, permitirnos establecer el protectorado Terran como nación independiente. A cambio, compartiremos nuestra tecnología avanzada y serviremos como pacificadores neutrales para la galaxia. ¿Y si nos negamos?, preguntó el comandante de guerra Tax, aunque su entrenamiento militar le decía la respuesta. La respuesta de la doctora Lee fue gentil pero firme. Entonces descubrirán de lo que son capaces los humanos cuando la paciencia se agota. Nos hemos preparado para este momento durante 1.000 años. Cada mundo de la Federación, cada nave, cada sistema es vulnerable a tecnologías que no comprenden. Pero preferimos la paz. La respuesta de la Federación fue rápida y predecible. A pesar de la abrumadora evidencia de la superioridad tecnológica humana, rechazaron el ultimátum. El orgullo y el miedo los hicieron elegir la guerra en lugar de la justicia. La guerra comenzó 17 días después, cuando las fuerzas de la Federación atacaron un convoy de suministros humanos. El ataque duró exactamente 43 segundos. Las naves de la Federación se encontraron deshabilitadas, sus tripulaciones ilesas, pero atrapadas en embarcaciones que ya no obedecían sus órdenes. Los equipos de operaciones especiales del coronel Park atacaron el corazón del poder militar de la Federación. Los centros de mando fueron infiltrados, no por la fuerza, sino entrando por las puertas principales con tarjetas de identificación que las computadoras de la Federación aceptaron sin cuestionar. Las redes de defensa se volvieron contra sí mismas mediante modificaciones de software que se habían planificado durante décadas. El ataque más psicológicamente devastador se produjo cuando el almirante Beltar de la Federación se encontró transmitiendo un mensaje de rendición desde su propia nave insignia. El mensaje estaba en su propia voz, utilizando sus códigos personales,
transmitido bajo su autoridad, pero él nunca había dado tal orden. ¿Cómo es esto posible?, exigió a sus oficiales técnicos. La respuesta provino de un técnico humano que había estado sirviendo en su nave durante 3 años. Porque hemos estado aquí todo el tiempo, almirante, escondidos entre ustedes, aprendiendo de ustedes, preparándonos para este día. En toda la Federación, revelaciones similares conmocionaron a los líderes militares. Oficiales de confianza se revelaron como agentes humanos. Técnicos de larga trayectoria admitieron haber nacido en la flota del exilio humano. Incluso algunos trabajadores civiles revelaron que habían estado recolectando inteligencia para el movimiento de liberación Terran. El impacto psicológico fue devastador. La Federación se dio cuenta de que habían sido infiltrados tan completamente que sus enemigos conocían a su ejército mejor que ellos. Pero los humanos demostraron algo que confundió a sus oponentes aún más que su superioridad tecnológica. Mostraron misericordia. El personal de la Federación que se rindió fue tratado bien y liberado. Las naves capturadas fueron deshabilitadas pero no destruidas. Incluso cuando las fuerzas de la Federación intentaron contraatacar, las respuestas humanas fueron medidas y precisas. La estrategia del almirante Kim no era destruir la Federación, sino demostrar que la resistencia era inútil. Cada ataque de la Federación fue contrarrestado tan completamente que seguir luchando parecía una locura. Después de exactamente 17 días de este conflicto unilateral, la flota humana tomó posición alrededor de Nexus Prime. La capital de la Federación estaba rodeada, sus defensas inútiles, su gobierno atrapado. Finalmente había llegado el momento de la negociación. La presidenta Mon caminó por los pasillos del edificio del Consejo de la Federación como si fuera suyo. Su pequeña escolta diplomática la siguió en silencio, su tranquila confianza más intimidante que cualquier ejército. Los guardias de la Federación observaron impotentes como la delegación humana pasaba por sistemas de seguridad que deberían haber sido imposibles de vulnerar. La Cámara del Consejo quedó en silencio cuando entró la presidenta Mon. Los líderes que habían gobernado la galaxia durante 3 milenios se encontraron cara a cara con una especie que habían intentado borrar de la historia. No era algo que habían esperado del líder supremo de la humanidad. Era tranquila, digna y sorprendentemente joven a pesar de su obvia autoridad. Miembros del Consejo de la Federación, comenzó la presidenta Mon, su voz se extendió fácilmente por la cámara. Estoy aquí para discutir los términos de nuestra coexistencia. El embajador Beltar intentó mantener su dignidad a pesar de las circunstancias. Su forma cristalina parpadeó con energía nerviosa mientras hablaba. Han atacado nuestros mundos y deshabilitado nuestras defensas. Esto no es negociación. Esto es conquista. La presidenta Mon sonrió ligeramente. Y de alguna manera esa expresión la hizo más aterradora que cualquier amenaza. La conquista nos habría llevado 3 días, no 17. Elegimos demostrar moderación porque queremos paz, no sumisión. Hizo un gesto al embajador Yang, quien comenzó a mostrar documentos holográficos en el aire sobre la mesa del Consejo. Los documentos esbozaban los términos de la humanidad para poner fin al conflicto. El protectorado Terran abarcará todos los sistemas dentro de 50 años luz del borde galáctico. El embajador Yang explicó, estos territorios serán gobernados por la ley humana, pero todos los residentes actuales que deseen permanecer serán bienvenidos como ciudadanos iguales. ¿Y si eligen irse?, preguntó la consejera RY, su forma de planta crujió con preocupación por su gente que vivía en esos sistemas. Se les dará paso seguro a cualquier mundo de la Federación que elijan, respondió Yang. Incluso proporcionaremos transporte y asistencia para el reasentamiento. No estamos interesados en retener súbditos reacios. Los términos eran más generosos de lo que nadie había esperado, pero venían con condiciones que incomodaban a los líderes de la Federación. La demanda más difícil era el requisito de la verdad histórica. La verdadera historia del exilio humano se enseñará en todas las escuelas de la Federación, declaró firmemente la presidenta Mon. Su gente merece saber la verdad sobre las acciones de su gobierno. Las mentiras terminan hoy. El comandante de guerra Tax golpeó la mesa con su puñogarra. No pueden reescribir nuestra historia también. A su propaganda. La capitana Cho, la comandante de mantenimiento de la paz humana, dio un paso adelante.
Su uniforme llevaba medallas de conflictos de los que la Federación nunca había oído hablar. Guerras libradas en la oscuridad más allá del borde de la galaxia. No estamos reescribiendo la historia, dijo la capitana Cho con calma. Estamos revelando la historia que sus líderes intentaron ocultar. Cada documento, cada registro, cada pieza de evidencia ha sido preservada. Sus propios archivos confirman todo lo que afirmamos. Activó una pantalla que mostraba documentos de la Federación que habían sido clasificados durante siglos. La prueba era abrumadora e innegable. El exilio Terran había sido real, deliberado y basado en el miedo en lugar de una amenaza real. La doctora Lee se puso de pie y se dirigió al consejo con la autoridad de alguien que había vivido tanto como ciudadana de la Federación como exiliada humana. Nací en uno de sus mundos. Crecí creyendo las mismas mentiras que les enseñaron a todos los demás. Cuando supe la verdad, tuve que elegir entre mentiras cómodas y una realidad difícil. Elegí la verdad. Las negociaciones continuaron. Durante horas, los humanos presentaron sus demandas con calma profesionalidad, dejando claro que no eran solicitudes abiertas a debate. La Federación podía aceptar los términos o enfrentar las consecuencias de una resistencia continua. La oferta final de la presidenta Mon sorprendió a todos en la sala. Proponemos la creación de la Carta Galáctica, un nuevo acuerdo entre iguales. La Federación gobernará sus mundos centrales de acuerdo con sus tradiciones. El Protectorado Terran gobernará los territorios del borde de acuerdo con la ley humana, pero trabajaremos juntos como socios, no como gobernantes y súbditos. La carta describía una nueva relación donde los humanos servirían como árbitros neutrales en disputas entre especies de la Federación. Protegerían contra amenazas externas y proporcionarían asistencia tecnológica a mundos en desarrollo. Lo más importante, asegurarían que ninguna especie pudiera ser exiliada o borrada de la civilización galáctica. ¿Quieres que te aceptemos como nuestros iguales?, dijo Beltar lentamente después de todo lo que ha pasado. Queremos que nos acepten como lo que siempre hemos sido, respondió la presidenta Mon, socios en la construcción de una galaxia mejor. El Consejo de la Federación votó a favor de aceptar la Carta Galáctica después de 3 días de debate. La alternativa era un conflicto continuo con un enemigo que no podían derrotar. Pero a medida que pasaban los días, muchos ciudadanos de la Federación descubrieron que el gobierno humano era diferente de lo que habían esperado. La capitana Cho supervisó la transición pacífica de los territorios en disputa. Los ciudadanos de la Federación que eligieron permanecer en el espacio humano se encontraron viviendo bajo leyes que a menudo eran más justas y equitativas de lo que habían conocido antes. La corrupción fue eliminada. Los recursos se distribuyeron de manera más equitativa. La justicia fue rápida pero misericordiosa. A quienes eligieron irse se les ayudó a reubicarse con dignidad y apoyo. Nadie fue abandonado u olvidado. El descubrimiento más sorprendente se produjo cuando los científicos de la Federación comenzaron a trabajar con investigadores humanos. La tecnología que los humanos habían desarrollado durante su exilio no era solo avanzada. Era revolucionaria, avances médicos que podrían prolongar la vida de todas las especies. Sistemas de energía que podrían alimentar mundos enteros sin daños ambientales. Métodos de transporte que podrían cruzar la galaxia en días en lugar de meses. ¿Por qué están compartiendo esto con nosotros?, preguntó la doctora. Mientras estudiaba tecnología médica humana que podía curar enfermedades que la Federación había combatido durante siglos. La doctora le sonrió mientras demostraba un dispositivo que podía curar lesiones en minutos porque el aislamiento y el secreto llevaron a nuestro exilio. La cooperación y la apertura evitarán que vuelva a suceder. La revelación final llegó 6 meses después de la firma de la carta. Las colonias humanas en toda la galaxia comenzaron a rebelarse, demostrando que la humanidad nunca se había ido realmente. Se habían estado escondiendo entre cada mundo importante de la Federación, trabajando como comerciantes, investigadores, ingenieros y exploradores. ¿Cuántos de ustedes hay?, preguntó el embajador a la presidenta Mon durante una de sus reuniones diplomáticas regulares. Más de los que exiliaron, respondió ella, pero menos de lo que temen. No nos interesa abrumarlos con números. Nos interesa construir algo mejor de lo que existía antes. El Protectorado Terran se convirtió en un faro de justicia e innovación en una galaxia que se había estancado bajo el dominio de la Federación. Pero quizás,
Lo que es más importante, sirvió como prueba de que el exilio y la opresión no podían destruir el espíritu humano. La presidenta Mon estaba en la cubierta de observación de su nave insignia, mirando las estrellas que los humanos finalmente podían llamar hogar de nuevo. La galaxia era vasta y había lugar para todos, humanos y alienígenas por igual. La era de los mitos había terminado. La era de la verdad había comenzado. La capitana Cho se unió a ella en la ventana de observación. ¿Crees que intentarán exiliarnos de nuevo algún día? La presidenta Mon consideró la pregunta con atención. Podrían intentarlo, pero nunca más estaremos desprevenidos. Y lo que es más importante, les hemos enseñado que la justicia retrasada no es justicia denegada. Les hemos demostrado que la verdad, por mucho tiempo que esté oculta, siempre encontrará la manera de salir a la luz. A lo lejos, naves de la Federación y humanas viajaban juntas en misiones conjuntas de exploración y mantenimiento de la paz. Antiguos enemigos se habían convertido en socios para construir una galaxia mejor. Los humanos habían regresado a casa no como conquistadores, sino como maestros. Habían demostrado que la mayor victoria no era derrotar a tus enemigos, sino ayudarlos a ser mejores de lo que eran. La galaxia finalmente estaba lista para cumplir su verdadero potencial, con humanos y alienígenas trabajando juntos como iguales bajo las estrellas que les pertenecen a todos.